Esta intensa semana se inició con el conversatorio La urgencia por decir nosotros, diversidad y racismo, evocando el trabajo de uno de los pensadores peruanos más prolijos que dedicaron su vida y obras para entender el Perú y su diversidad cultural. Sí, el conversatorio se realizó el 21 de mayo y fue en homenaje a Gonzalo Portocarrero. Era la urgencia, por decir nosotros, un nosotros colectivo, y al mismo tiempo las dificultades que tenemos como país. Gonzalo Portocarrero fue el doctor en sociología, un pensador, pero sobre todo un investigador, ¿no? Un investigador acucioso sobre estos temas de autorreconocimiento, de poder entendernos como nación. En el caso de Víctor Vich es docente también de la Universidad Católica y ha publicado algunos libros, han coeditado con Gonzalo Portocarrero, y ambos son promotores de estos temas, ambos son promotores de la investigación, han trabajado muy de cerca con grupos de estudio. Uno de estos grupos de estudio, por ejemplo, fue el de los zorros. Gonzalo partía de la idea de que el Perú todavía era un país que no había descolonizado su imaginario. Es decir, que era un país que estaba cargado de una herencia colonial y de los fantasmas de que la herencia colonial, de los fantasmas de la herencia colonial que persistían y pervivían en el presente. Gonzalo Portocarrero, en principio, para el país significa una persona que apostó por pensar el país, ¿no? Y pensar el país significó para él intentar radiografiarlo, intentar observar cuáles eran sus conflictos, sus antagonismos irresueltos, cuáles eran los problemas que el país tenía y que el país tiene y que impiden una verdadera democratización social, ¿no? Entonces, Gonzalo ha sido una de las personas que ha pensado con mayor fuerza el autoritarismo en el Perú, es una de las personas que ha pensado con mayor profundidad el racismo, es una de las personas que ha pensado cuáles son los cambios en la cultura peruana, cuáles son las resistencias de las herencias coloniales de la cultura peruana. El caso de Ileana Llosa, ella fue correctora de estilo de muchos de sus libros, de los libros de Gonzalo, aparte de ser amiga personal, y ella estuvo informándonos un poco de los ejes centrales del pensamiento de Gonzalo Portocarrero en torno al tema del racismo, discriminación, en torno, por ejemplo, a estos fantasmas que recorren nuestra historia desde la época de la colonia, la hacienda, hasta la actualidad, el fantasma, por ejemplo, del patrón, ¿no? Que es el que todos quieren, cuando tienen acceso a un determinado poder, ejercen este rol de patronazgo, y que lo vemos en ese tema de corrupción, por ejemplo, que está presente esa mentalidad patronal, ¿no? En realidad no es que yo sea una estudiosa de Gonzalo Portocarrero, pero yo lo conocí por casi 40 años. En realidad tuve la suerte cuando yo fui a estudiar a Lima, que él fue mi profesor. Él acababa de llegar de terminar su doctorado en Inglaterra y él se inició haciendo estudios sobre política económica, análisis político, y en esos años 80 el estudio de la cultura era considerado todavía como casi folclore más que estudio, y él fue uno de los que empezó a escudriñar en la cultura peruana para entender nuestros problemas como país. El libro de La urgencia por decir nosotros, yo creo que esa es la preocupación de Gonzalo desde un inicio, y yo creo que el contexto ha cambiado y en su obra ha cambiado, o sea, muestra en qué se han dado estos cambios, pero todavía no terminamos de ser un nosotros. Nosotros que no significa ser todos homogéneos, iguales, compartiendo la misma cultura, las mismas ideas, pero sí en donde todos seamos iguales en el sentido legal, en el sentido de la vida diaria, donde todos nos consideremos unos a otros en un mismo nivel. Yo creo que Gonzalo
aportó a entender cuáles son los problemas de esta falta de colectividad en el Perú. Entonces yo rescataría mucho de Gonzalo esa proclividad a ver a la gente a su alrededor, a no cerrarse a él con sus estudios, sino a trabajar conjuntamente. Él impulsó muchas publicaciones colectivas de estos grupos, pero también a partir de un montón de seminarios y de encuentros que él organizó. Entonces creo que ese es un aporte suyo también, que es ese abrirse a los que están cerca, que a veces uno lo que busca es darles codazos o mirarlos desde arriba y no a compartir. Y todos podemos aprender de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba según el rol que a cada uno le toca. Rosano Calvo es docente de la Universidad del Cusco, antropólogo, investigador, conocido por trabajar los temas de cusqueñismo, arequipeñismo, que son estos esfuerzos locales por pensar una identidad regional, ¿no? Que en muchos casos son difíciles porque terminan a veces excluyendo a otros, es decir, se basan básicamente en el cusqueñismo, en ser cusqueños y mucho a veces afincados en lo que ha sido la época del incanato, pero son esfuerzos históricos, digamos, por decir nosotros, ¿no? En el caso de Gonzalo Portocarrero, lo que yo encuentro es que toma referencialmente una matriz de etnicidad con 3 configuraciones, como es el llamado indígena, el mestizo y el criollo. Referencialmente, porque así está en la historia, y de algún modo porque relaciona la raíz profunda de cómo se consolidó este problema del racismo dentro del sistema, por ejemplo, colonial, y luego durante la República, ¿no? Aún a que la República trae transformaciones y cambios y también una condición ciudadana de igualdad, digamos, pero aún así al reflujo del poder, estas tradiciones, digamos, del racismo se reinventarán, ¿no es cierto?, en un patrón de discriminación. En la República, en todo caso, hay una reconformación de este racismo en un patrón más generalizado. Es decir, esto viene con transformar los antiguos sistemas segregativos casi muy establecidos en, digamos, en hacerlo algo más arraigado y más extenso. Gonzalo Portocarrero, por otro lado, enfoca también el problema de la sociedad contemporánea, me parece peruana, en esta diversificación ya que han conllevado los cambios sociales, la modernización, las reformas que han modificado las estructuras sociales, pero que esta reinvención de este patrón de discriminación hace que estas secuelas del racismo sigan haciéndose carne en la sociedad peruana. Por eso Gonzalo Portocarrero resume muy bien en una frase que dice: el racismo está en los huesos en el Perú está en los huesos de la gente. Nocanchis, el nocaiju, ¿no? En nuestra lengua más hablada, el quechua. Nocanchis, y es el nosotros, digamos, la traducción más fidedigna del nosotros, de la inspiración de Gonzalo Portocarrero, es un nosotros inclusivo, es un nosotros referido al gran conjunto de personas, de seres humanos, con toda la diversidad. No es un nosotros excluyente, no es un nosotros entre el tú y yo, es un nosotros más que nada que busca incluir y busca sumar. Aunque hablemos diferente, aunque vistamos diferente, aunque tengamos una visión del mundo diferente, somos todos iguales. Diferentes, evidentemente, pero fundamentalmente iguales ante la ley, en el ejercicio de nuestros derechos.